con nosotros Qué grande. el gran, el único, señor Alejandro Apo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, te agradezco mucho este comienzo de programa porque me hiciste reencontrar primero con una obra clásica. Un clásico, Molière. Yo soy un hombre de la relectura, más que de la lectura. He leído bastante. Sos un gran lector, no seas humilde, Alejo. Pero vos sabés que cada uno que va avanzando en la lectura y va descubriendo autores. Por ejemplo, ahora descubrí un autor argentino que la gente, los que se llevan por el camino literario, lo tienen como un maestro, que es Ricardo Piglia. Sí, qué grande Ricardo Piglia. Y estoy ahí disfrutando de sus cuentos. Vos sabés que yo leo muchos cuentos. Vos lees muchísimo. Bueno, Piglia es discípulo uno podría considerarlo discípulo de Borges, quizás. Así es, como Abelardo Castillo, pero me hiciste ver claramente, me recordaste lo que yo ya sabía, que las obras clásicas de siempre atraviesan todos los tiempos. Porque ese hombre, esa negación, eso que vos marcaste y que después lo trajiste a la realidad, es como Shakespeare, digamos, superan, o una obra como El avaro del mismo Molière, o El enfermo imaginario, que atraviesan todos los tiempos y cambian la vida y cambian los códigos y resulta que ese mensaje siempre queda con la sátira de Molière, que fue un gran satírico, digamos, y con tu aporte permanente con esa idea literaria que a mí también me atrapa, porque vos sabés que tengo... Vos sos un gran lector, sos compilador, sos escritor también, a pesar de que no soy. En algún momento conoceremos tus cuentos. Me comentabas afuera del aire que estás trabajando mucho, que tenés que elegir algunos cuentos durante la semana, o para que se... Claro, porque va un cuento mío grabado en las 7:50 todos los días. Y ahí está mi hija que me presiona para que no repitamos cuentos, porque yo tengo muchos grabados de fútbol, Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, pero después está todo la apertura que significa leer, y eso se lo debo, y ella seguramente, dedicatoria que hago como es a mi mamá que me está mirando, porque mami, que es cuentacuentos, con papá nos hizo, mami sigue en la vida, papá ya no está en la vida, nos hacían leer un cuento durante la noche, que preparáramos después de la cena. ¿Ustedes leían? Los chicos. Los chicos. Nosotros, mis hermanos. Y los leíamos, lo elegíamos, y entonces yo de muy pibe conocí a Borges, a Cortázar, a Bradbury, a Sacchi, y los leíamos y la gente, primero leía en voz alta, que es lo que hago ahora. Leer en voz alta para mí es natural. Para mí es natural. Para mí es una cosa natural. Y en radio más, porque yo soy un animal de radio, digamos. Esa tranquilidad que vos tenés cuando abrís el programa, a mí me tensa esa lucecita roja. En cambio, la radio es como si ahora hay un micrófono, para mí no está. Estamos hablando. Y una cosa que la gente siempre me dice, que yo soy locutor, debe ser porque gusta de mi tono, pero no soy locutor. Tenés una música cuando hablás, que obviamente es una marca, pero además que te invita a la reflexión, que te invita... Déjame que te diga, que te complete lo de mami, lo de papi. Era tan impresionante para mí de pibe no leer el cuento que descubría de Cortázar o de Borges, sino que mis opiniones sobre el cuento eran tenidas en cuenta por los mayores. Mirá lo que dijo aquel, está bien eso, porque cuando Borges habla de... Y eso me formó mucho y por eso disfruté tanto con este comienzo de tu programa, porque era volver a esos clásicos que atraviesan los tiempos y que Otelo está, y Macbeth está, y las intrigas de poder están. Bueno, uno puede ver Otelo, puede ver Macbeth, puede ver a cualquiera en la calle hoy, porque la calle te ofrece un escenario que a veces parece una tragedia, a veces parece una comedia, a veces parece un absurdo. Te doy un dato, Pasolini cuando hizo Edipo Rey, el final es él caminando con un hombre que lo guía, con destrozados los ojos, por las calles de la actualidad. O sea, primero
lo pone en aquellos tiempos y en aquellos lugares. Pero después dice, el complejo de Edipo sigue en una obra que es extraordinaria del cine y que pertenece a Pasolini. Es decir, que siempre estamos. Y después me hiciste ver también una cosa que uno a veces también niega, como el enfermo imaginario, que es, como es una cosa tan explícita, es como que uno tiende a no decir nada, no denunciar nada. Porque la verdad es que acá hay un presidente de la Nación que dice que va a seguir igual. Sí. Ante ese panorama que vos describiste y que describen todos, ahora me llama mucho la atención el espectáculo de ver a tantos periodistas cambiando de vereda y diciendo nosotros nunca apoyamos, cuando yo los veía a todos. Vos veías que había un sector del periodismo que apoyaba. Totalmente. Y que eso instaló mucho en la gente, en mucha gente, la idea de aprobar a este gobierno. Ahora se dan cuenta que aprobar a este gobierno es inconveniente, entonces empiezan... La verdad que hoy estaba recordando una cosa que me había olvidado. ¿Vos te acordás que este gobierno nos pidió plata para ayudar a Metrogas? Sí, me acuerdo. Ah, es una cosa notable, ¿no? Pero ¿viste cómo uno se olvida y niega? Sí, las condiciones de las empresas son mejores que la de las familias en la Argentina. Claro, y entonces yo veía y digo, como este hombre nos pidió una plata y después dijo, no, el Estado lo va a pagar, porque se dio cuenta que iba a tener toda una represalia de todos los sectores. Y resulta que el Estado somos nosotros también. Entonces nosotros le pagamos al pobre Metrogas, que está muy sólido y muy bien, no como tanta y tanta gente que nos hace sufrir, que te hace a vos bajar la mirada y decir la tristeza que genera que hay gente que está fuera del circuito. Nosotros tenemos dificultades, porque este hombre o esta gente que gobierna, lo único que ha planteado son dificultades a todos los sectores, o a la mayoría, excepto algunos. Alejandro, vos decís que el planteo del gobierno fue un planteo para pocos, fue una sociedad para pocos. Claro. ¿Y qué pasó con el resto? Y el resto dijo, y este hombre a lo mejor nos cambia algunas cosas, porque a lo mejor no estaba conforme con algunas cosas del gobierno anterior. Ahora me gustaría preguntar. El gobierno anterior parece un gobierno sin defectos, al lado de un gobierno que solamente nos pone dificultades. Fue tomando otra estatura también el gobierno anterior, digamos, en función de los errores. En el vistazo comparativo. Sí. ¿Fueron errores o fueron políticas que buscaron un interés? ¿Estas? Sí. De ninguna manera errores. Vos decís que no hubo errores. Creo personas capaces. Sí. Alguna cosa operativa que le salió mal, bueno, pero en general era hacer una enorme transferencia de recursos de un sector para un pequeño sector. Y ahí está la gente, ahí estamos todos esperando el alivio que se va a significar el equilibrio, la manera de consensuar, la manera de escuchar, la manera de atender a la gente primero y no priorizar la deuda que no se sabe, ya no le dan la plata porque ya no le cree nadie. Y yo estoy esperando ese alivio, como mucha gente. Sí, ¿te preocupa que un sector importante de la sociedad por ahora no encuentre respuesta? ¿Pensás que va a haber respuesta para ellos en algunos meses? Sí, creo que va a haber que entender algunas cosas, pero es difícil entender ante tanta necesidad. Yo avalo también esas angustias que se expresan en el pedido que va a ser inmediato, pero confío mucho en la gente que viene a gobernar el país, confío en su equilibrio y confío en su sensibilidad, que es lo que aquí falta. Alejandro, yo no sé, yo hablaba recién en el comentario del inicio de algunas cuestiones que la verdad que llaman la atención, mínimamente, digo, hay que comentarlas, yo no soy partidario de volverlas a difundir, pero por ejemplo hay un candidato en La Rioja, de apellido Yapur, lo escuché, que se ha manifestado de una forma que, digo, sos un dirigente social, digo, los pobres me importan un choto, no sé, la verdad que se mandó... Digo, ¿qué opinión tenés de esto? ¿Por qué surge esto? ¿Qué pasa? Representa una idea que estuvo gobernando el país durante este tiempo, que era desconocer
o darles mucho para solamente lo que acusaban al otro gobierno de clientelismo. Sí. Ellos hicieron todo eso, se nota que estaban incómodos en eso de ayuda social y todo eso, que no les sale porque no es su esencia. Pero digo, no les sale, pero hay una necesidad, hay una responsabilidad. Un gobierno llega, pero después se va. La responsabilidad de un presidente que dice, metan el dólar donde sea, para así aprenden a votar esta gente. Esa es la... Y no es muy lejano a lo que dijo el hombre de La Rioja. Es lo despectivo, lo de decir, no me apoyás a mí. Porque acá hay un tema muy de fondo también, que vos lo has detectado, ya te he escuchado y he escuchado a tus invitados de calidad, que es que no acepta el gobierno otra mirada. Por eso se enojó con la gente. Porque ellos que hablan de democracia, de república, están enojados porque yo digo que esta gente se va a ir, me va a dar un gran alivio a mí, a muchísima gente, y yo voy a hacer un asado. Festejando eso. Me salieron diciendo que se me queme el asado, todo, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer pensando que yo pienso exactamente lo contrario de lo que plantea este gobierno. Y no aceptan eso. ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Porque ahora aceptan más porque el resultado de las PASO fue contundente. Sí, pero hace unos meses era más Era bravo. ¿no? ¿Cómo me decís eso? Sí. ¿Qué me decís de él? Yo le preguntaría a ciertos sectores de la izquierda qué les parece el gobierno anterior comparado con este gobierno en lo social. Le preguntaría a algunos dirigentes de la izquierda, a los que respeto. ¿Por qué? Porque son críticos. Porque ellos fueron encarnizadamente críticos del gobierno anterior. Lo siguen siendo del gobierno anterior y de la idea de Cristina y de Alberto. Y resulta que en ese voto en blanco que propusieron, estaba la diferencia esa que sacó Macri. Yo les quería preguntar nada más, les preguntaría a ellos, a los dirigentes de izquierda, que no son mis enemigos, pero les preguntaría, ¿qué tal los dos gobiernos en cuanto a lo social, a lo político, a lo económico? ¿Qué tal les fue con este y con el otro? ¿Serán lo mismo? Ya que alguien piense que es lo mismo lo que pasó y lo que pasó ahora y lo que pasó antes en el gobierno anterior, y la verdad que no comparto nada. Yo creo que... Y bueno, tiene que ver con las alternativas de poder real, ¿no? Porque desde el punto de vista ideológico el espectro es muy amplio. Ahora, cuando vos vas a la discusión en la mesa, hay dos alternativas. Y optás por una, optás por otra, porque esa es la discusión real, ¿no? Se da así el juego de la democracia, es ese. Votaron en blanco. La izquierda votó en blanco. Nada, pero lo digo como construcción para discutir. No, porque eso es los debates. ¿Y qué te preocupa hacia adelante? ¿En qué pensás cuando te acostás a la noche? Digo, más allá de los problemas que tendrás, como tenemos todos los días, por ahí te gusta más, digo... Me preocupa mucho, todo. Me preocupa la deuda, me preocupa el estado de la gente, la indigencia, la pobreza. Es una cosa dura, pero es un gobierno duro, es un gobierno... Y en tu contacto con la gente, vos viajas mucho, viajas por toda la... Al interior hago un espectáculo con Marcelo Sanjurjo, que es Y el fútbol contó un cuento, y contamos historia y la gente se acerca a contar sus... ¿Cómo se llama el espectáculo? Sus líos. Y el fútbol contó un cuento. Y el fútbol contó un cuento. ¿Sabes por qué? Porque una vez mamá me acercó una cosa que te voy a compartir con vos. Cuando yo leía los cuentos, o ella me veía en alguna presentación, me dice, hay una cosa para introducir el cuento que te va a servir mucho. Me dijo, lo escuché a Anthony de Melo, se lo leí a Anthony de Melo, y es una fábula pequeña que introduce ese clima de cuentos para vos que arrancás siempre con algo literario, y dice así, dice, a las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera, la juventud, dijo la segunda, la comprensión, dijo la tercera, la inteligencia, dijo la siguiente, la sabiduría, dijo la última. Y entonces el maestro de la eternidad les dijo, identifíquense por favor. Entonces la religión se arrodilló y oró, la juventud se rió y cantó,
La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Y en ese comienzo que mamá me dio, Muy lindo. extraordinario, Extraordinario. para poner en clima Sí. de cuentos, muchas veces lo hago como un prólogo y como sé de tu gusto por la literatura y Sí. tu gusto por lo que hago, es una forma Qué de lindo. introducir y hablar más cálidamente de la dureza que estábamos describiendo Sí. recién, un poco eso, que también se ha perdido mucho, eso de los no hay tiempos para No hay escuchar. tiempo, no hay tiempo. Hay un bombardeo permanente, digo, de imágenes, de información. Digamos, eso termina anulando, me parece a mí, un sentido crítico. Yo ¿no? la peleo igual, ¿eh? No, La no. trasnoche, estirar una trasnoche con amigos, eso es con mis hijos, en fin. ¿Y qué cuentos te parece que pueden reflejar este momento? ¿Qué cuentos te parece? ¿Algún elemento, algo que te suene? No, lo que puedo hacerte referencias a los cuentos que yo creo que son, más allá de lo que vos decís, que es este tiempo que es tan difícil de describir, Sí, porque es muy difícil. faltaría mucha... Es muy complejo, ¿no? No se puede... Y va a faltar mucha dureza para expresar eso, ¿no? La pobreza que Rulfo, Sí, el maestro mexicano, el Pedro Páramo, el Llano en el Pedro Llamas. Páramo, ese Pedro Páramo, Pedro Páramo, sí. ese lugar de la pobreza de Jalisco, pero sí, los cuentos de Llano en Llamas son bárbaros. Pero yo qué sé yo, soy de Cortázar, soy de La salud de los enfermos. Soy de Borges, soy del muerto. Soy de Bradbury, La mujer ilustrada. Claro, claro. Esos son cuentos que pasan los tiempos, pasan las modas literarias y todo y quedan como clásicos. Pero no puedo dejar de nombrar a Quiroga, no puedo dejar de nombrar a tantos maestros del relato, el mismo Benedetti, que ha hecho, por ejemplo, un cuento de fútbol que es para mí el inaugural de los cuentos de fútbol en el año que yo nací. En el 54 escribió Puntero Izquierdo, que es un cuento maravilloso de fútbol, pero es el que inaugura, porque ya había escrito algunas cosas Quiroga, pero el cuento moderno de fútbol lo inaugura Mario Benedetti. Alejo, me decías al comienzo, antes de arrancar el programa, que te llamaba la atención, y a ver si lo puedo mostrar bien lo que me decías. Me decías, bueno, la verdad que a mí me asombra estar trabajando, seguir ejerciendo el oficio de periodista. La vigencia. La vigencia, porque me acuerdo bien de toda mi vida. ¿Cómo es eso? Pero tanto trabajo, tantas coberturas, 9 de 11 mundiales, tantas Copas América, tantas Copas Libertadores, tantos campeonatos, me parece increíble que haya cubierto todo eso, pero fue así. Y se dio así. Me cuesta mucho más que lo que va marcando la vida, con muchas de las cosas que todo el mundo que está mirando se da cuenta. Sí. Después registrar todo lo que hice en el trabajo. Yo empecé a los 19 y tengo 64, o sea, hace 45 años que hago esto. Pobre, los futboleros me aguantan todavía. Ya me voy a retirar ya para que los muchachos no se enojen conmigo, pero... me parece insólito que haya sido tanto, y ahí está la gratitud, ahí está el sentido de gratitud. Sos un agradecido. Y ahí se mezclan muchas cosas, los compañeros, Víctor Hugo, el grupo, toda la gente que me dio oportunidades, todo eso que fue increíble, y increíblemente la figura de Diego, porque yo acompañé toda esa historia, ese recorrido del inventor de la pelota, como le puse yo ahora, y se enojan algunos. Pero yo no descalifico a Messi, yo sé que el hombre es el inventor de la pelota. Es el que está antes, digamos. Y estamos ahora viendo cómo puede arreglar ese tema de Gimnasia, que es bastante complicado. Pero Diego es como, así como es un símbolo, es el hombre que le dio todas las respuestas a las preguntas que en su camino el fútbol le hizo. Por eso es incomparable, es único. Gracias, Alejandro, por todo.